Bienvenidos sean todos ustedes al año 1959. El día de hoy vamos a viajar hasta Zurich, ciudad en Suiza, para ser testigos y presentes de esta partida disputada entre piezas blancas Robert James Fischer contra piezas negras Wolfgang Unziker. La realidad aquí es que estos dos jugadores eran muy potentes y de hecho la pregunta es la siguiente: ¿alguna vez les ha pasado que juegan una apertura muy clásica o que juegan una apertura muy de ustedes y no ven algún tipo de novedad en esa apertura o en ese ataque y la partida termina en tablas o directamente un desliz en el final y terminan perdiéndola? Bueno, lo mismo le estaba ocurriendo a Fischer y precisamente por eso empleó un sistema para seguir innovando, seguir siempre sacando agua de las piedras, siempre estar consciente de lo que están haciendo y jugar para ganar. Precisamente gracias a este sistema, a Fischer se le consideraba como el jugador que siempre jugaba para ganar o que directamente no jugaba. La partida comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Apertura española, también conocida como Ruy López. A6, la defensa Morphy, diferente a D6, que es la defensa Steinitz antigua, propuesta por el primer campeón del mundo, Wilhelm Steinitz. Entonces A6, defensa Morphy, lo comentado, alfil A4, caballo F6, enroque corto y alfil E7. A esto se le conoce como la Ruy López cerrada. ¿Por qué? Porque la Ruy López abierta es con caballo por E4, porque se llega a posiciones abiertas, porque hay captura de peones y hay apertura de columnas de cerradas a semiabiertas. Pero el detalle es que con alfil E7 no se abre ningún tipo de columna, entonces se cierra la posición, por eso se llama Ruy López cerrada. Torre 1, B5, alfil B3, D6, con la intención de cuidar al peón de E5 y que el caballo de C6 pueda venirse a 5 para atacar al alfil de B3. A eso se le conoce como la defensa Chigorin. No fue tan popular no es tan popular ahorita contemporáneamente, pero es una defensa clásica de la apertura española. C3 para que tras caballo A5, pues el alfil se pueda venir a C2, manteniendo ese alfil sobre el tablero. Enroque corto, H3, caballo A5, defensa Chigorin, lo comentado, alfil C2, C5 y D4. Todo esto fue sumamente jugado allá por los años de 1959 y no solamente sobre esos años que fueron las épocas de Capablanca, también fue jugado en las épocas de Wilhelm Steinitz, en las épocas de Alexander Alekhine, en las épocas de José Raúl Capablanca. Es una defensa clásica que todo mundo tiene que conocer. De hecho, estas 11 jugadas siempre las tenemos que conocer así de ley, porque sí o sí en algún momento de nuestra vida ajedrecística nos las van a jugar. No en torneos pues chiquitos, pero ya en torneos donde vayan maestros, candidatos, etcétera, pues sí va a ser muy usual este tipo de aperturas. Dama C7, caballo BD2, con la intención de que ese caballo vaya a F1 y de ahí a dos regiones distintas, a E3 para D5 o a G3 para F5, dependiendo de cómo se vaya desarrollando la posición. Alfil D7, caballo F1, torre FE8 y caballo E3 se decide por la más activa y apuntando hacia el centro. La otra opción era B3, que fue propuesta por Mikhail Tal, pero Fischer jugó caballo E3. G6, el sistema yugoslavo, de por E5, caballo H2, para desplazarse directamente a G4, torre a D8, dama F3, alfil E6, caballo H, G4, caballo por G4, H por G4, dama C6 y G5. Esto mismo se ha jugado múltiples veces y en muchas partidas anteriores. De hecho, esta posición no le era extraña a Fischer, ya la había jugado múltiples veces y esas mismas partidas ya han sido subidas a este canal en nuestra lista de reproducción, en nuestra sección de mis 60 partidas memorables por Bobby Fischer. Para quien esté interesado puede ir a visualizarlas, ya están disponibles en el canal. Caballo C4, caballo G4, alfil por G4, dama por G4 y F6. Miren, F6 es una defensa activa, pero el precio es el debilitamiento 1 del enroque y 2 del peón de E5, que, dicho sea de paso, arruina su posición en general. La pregunta que nos tenemos que realizar entonces es: ¿vale la pena? La realidad es que no. Lo que se jugó fue caballo B6 en una partida de Fischer contra Chokron, también en este mismo año 1959, y está en el canal disponible. Particularmente es la partida número 6, por si gustan ir a verla. F6 fue lo que se jugó y bueno, Fischer sabía que esto era un error porque, repito, no era partida ni posición desconocida para él. Entonces G por F6 no lo dudó, agarró el peón y lo capturó directamente sin siquiera dudar y firmemente presionando el reloj.
alfil por F6, A4, caballo B6, A por B5, A por B5 y alfil E3. La causa de la fluidez que presentan ambos flancos en función de las blancas es precisamente por sus alfiles. Vean cómo los alfiles siempre van a estar atacando puntos diferentes. Ya sé que aquí hay un peón, pero ese peón en cualquier momento se va del camino. Y vean cómo está viendo rayos X en H7. Las blancas con sus dos alfiles están mejor preparadas para organizar un ataque en este momento. Y eso es algo totalmente envidiable, porque eso va a permitir que se exploten los famosos peones sueltos, como por ejemplo el peón D5 o los peones colgantes de B5 y de C5. Torre A8, torre D1, rey H8, B3, alfil G7, dama H4, alfil F6, alfil G5, evitando el intercambio, pero también proponiendo uno de alfiles, alfil por G5, dama por G5. Y a ver, las blancas aquí tienen un problema. No pueden atacar dos cosas al mismo tiempo. Necesitan elegir un ataque, o penetrar la columna D con la torre, o penetrar la columna H, también con la torre y con dama. Pero deben hacerlo activamente, velozmente y solo una, no intentar acaparar todo, porque entonces estaríamos intentando forzar un resultado. Torre por A1, torre por A1, caballo D7 y alfil D1. La entrada de los alfiles en el juego pone una presión adicional a este tipo de posiciones y bueno, obviamente las cargas de los peones de las negras van a ser totalmente mayores. Caballo F6, torre A7, comienza entonces la infiltración. Dama D6 y alfil E2. Ese era el plan de jugar alfil D1. Se va por alfil E2 y es un ataque sencillo de peón. Es un hechizo muy fácil, pero siempre va a ser eficaz. Lo curioso aquí es que las negras están, ¿cómo decirlo? Están metidas en tal camisa de fuerza que no pueden hacer mucho al respecto, más que hacer jugadas de espera. Torre 7, torre por E7, dama por E7, alfil por B5, cae otro peón, rey G7 y alfil E2. Las blancas parecen estar mejor, pero siguen teniendo un par de problemas aquí. Número 1, tienen que crear un peón pasado, porque aunque están en ventaja, no tienen peones pasados y tienen que crear uno. Número 2, tienen que cambiar de damas para evitar temas de jaques perpetuos y toda la cosa. Entonces dama C7, alfil dama E3, dama A5, G3, dama A3, rey G2, dama A5, dama D3, dama B6, dama C4, dama C6, alfil D3, dama B6, B4, C por B4, C por B4 y las blancas han completado la primera fase. Han conseguido su peón pasado. Ahora solo tienen que intercambiar damas para evitar jaques perpetuos y la partida está prácticamente ganada. Caballo G4, dama C5, dama por E5 y B por C5. Ya sin torres y sin damas en el tablero, las blancas se despreocupan por jaques perpetuos. Es muy difícil tener un jaque perpetuo con un caballo en este tipo de posiciones tan abiertas y prácticamente la ventaja de las negras es inexistente. Rey F7, F4, la idea es crear otro peón pasado, pero ahora central, es decir, si por ejemplo peón por, se genera el peón pasado de 4. Pero bueno, rey E7, rey F3, caballo F6, alfil B5, rey E6. Las negras están luchando ávidamente por mantener el bloqueo durante el mayor tiempo posible. Eso hay que reconocerlos, pero no es suficiente, porque tras alfil C4, jaque rey E7 y C6, ese peón va a seguir avanzando. Caballo E8 intentando frenar ese peón en C7, F por E5, H6, rey E3, caballo C7, lo dicho, pero no es suficiente porque por eso las blancas crearon otro peón pasado, que en este caso son los de la columna E. Rey D4, H5, rey E3, G5, rey alfil E2, H4, G por H4, G por H4. Y el resto pues básicamente es pura técnica. Este peón pasado es claro que no va a coronar, nada más lo pasamos a alfil G4 y ya estamos controlando, o bien el rey se viene a capturarlo. Alfil C4, caballo E8, rey F4, rey D8, rey G4, rey C7, alfil F7, caballo G7, rey por H4, cae el peón, rey por C6, rey G5 y ante esto Wolfgang Unziker termina por abandonar la partida. Motivo, razón. Este caballo puede con este alfil puede con este caballo y son dos peones que si bien es cierto que son doblados, son limpios y uno de ellos va a terminar coronando. Muchas gracias por haber visualizado este video. Cuídense mucho. Bye bye.